Buenas tardes a todas, a todos. Estamos reunidos en este espacio, Jacqueline Goldberg, Eleonora Requena, Alexis Romero, para conversar sobre un nuevo libro de Jacqueline Goldberg titulado Al otro lado del clima, 2021-1986, que es un nuevo libro siendo una antología. Y eso ya es algo que sería importante conversar y lo haremos a continuación. Esta antología ha sido publicada por la editorial LP5 de Gladys Mendía, una venezolana que está viviendo en Chile y que ha tenido la fortuna y la buena y la gran generosidad de hacer una editorial que nos ha permitido a muchos publicar allí nuestros libros y tener una difusión a través de Amazon. La idea de esta conversación es hablar de esta antología Al otro lado del clima. Y voy a empezar diciendo algunas anécdotas vinculadas con este libro de Jacqueline Goldberg, escritora, poeta venezolana, con una trayectoria larga, con una obra también muy vasta. Y bueno, tuve la suerte de estar cerca de este libro que ha ido mutando a lo largo del tiempo antes de tener la aparición que está teniendo en este momento, porque Jacqueline me pidió que la acompañara en esta... Creo que me corté. ¿Cómo? ¿Pasó algo? Sí, creo que fue mi conexión. No, continuemos. Fui yo la que no oí la última parte. Cosas de este siglo. Ok. Bueno, lo que decía es que en el 2018 empezó la historia de este libro, que tuvo una serie de etapas en las que yo pude participar porque Jacqueline me pidió que escribiera un texto introductorio, un texto que pudiera servir como una mirada sobre su obra, que inicialmente se iba a recoger en lo que era la primera idea de la antología, que iba a ser una antología más exhaustiva, que iba a recoger todos los poemarios, una selección de poemas de todos los libros de Jacqueline. A lo largo del tiempo, este proyecto pasó por varias editoriales hasta que llegó finalmente, creo que Jacqueline lo podemos celebrar, a manos de LP5, y allí el libro también mutó y se configuró de otra manera. Y por eso quería plantear la idea de que es un nuevo libro de Jacqueline Goldberg. Y esta mañana, cuando pensaba en este libro, que conozco, como digo, en sus múltiples variaciones, me di cuenta de algo, y sobre esto quisiera conversar con mis compañeros y con Jacqueline en particular, de las implicaciones que siempre tiene hacer una antología. Porque es inevitable ser arbitrarios cuando uno selecciona. Pero ¿qué pasa cuando quien selecciona es el propio autor? Y me parece interesante la historia de esta selección que es Al otro lado del clima, porque Jacqueline fue encontrando a lo largo de los años que este libro tiene existiendo una otra forma de antologar, que no tiene que ver con una selección puntual de cada libro, sino tiene que ver con cómo instalar en un espacio que es el espacio del libro, poemas sin necesariamente vincularlos a su lugar de pertenencia inicial, que era un libro específico. Creo que eso, como sucede muchas veces con las exposiciones de arte, cuando uno selecciona unos cuadros y los saca de la serie al que pertenecen y los instala combinándolos con cuadros de otras series del mismo artista, se genera un nuevo relato, un relato diferente. Entonces, Jacqueline, quería preguntarte cómo llegaste
a entender o a elegir hacer de tus propios libros otro relato a partir de esta secuencia, otra nueva, donde incluso los epígrafes tienen un lugar. Entonces, bueno, si nos puedes comentar algo sobre eso. Rápidamente, y en primer lugar, mi agradecimiento a ustedes por acompañarme en esto que para mí es tan importante, y a quien nos esté viendo, y a Gladys por esta publicación. Fíjate, este libro iba a salir en 2018 en España, con una editorial que, por más que yo dije muchas veces que yo no estaba cómoda con una obra reunida, querían que fuera así. Ya yo había publicado en el año 2007 una obra reunida con la editorial Equinoccio en la Universidad Simón Bolívar. En ese momento ya me pareció un exabrupto, pero bueno, eran menos años que los que son ahora, y bueno, se publicó. Pero con esta editorial en España fueron pasando cosas, en fin, cosas del mundo editorial, después la pandemia. Bueno, de hecho esa gente no volví a hablar con ellos, aunque hay un contrato firmado, y dije, esta es mi oportunidad de hacer el libro que yo realmente quiero, que es no publicarlo todo, porque, bueno, primero es un exabrupto, y a mí misma ya no me gustan un montón de textos que están en muchos libros y que, bueno, es inevitable. Estoy mirando desde el presente los libros que escribí. Entonces, tomando ese riesgo, porque perfectamente alguien puede discutir que saqué poemas que eran mejores. No sé, esto es absolutamente subjetivo. Aquí quedaron los que yo me siento, con los que yo me siento cómoda. Además tuve la oportunidad de hacer otras cosas, como que metí textos de las dos novelas. No, el libro no está separado por libros, digamos. Hay un orden cronológico. Eso sí lo quise respetar, y además en retrospectiva, desde el presente hasta el primer libro. Hay unos poemas inéditos, y de ahí empieza a mirar hacia atrás sin marcar dónde empieza y dónde termina cada libro, sin fecha. Y es curioso todo lo que pasa revisando ese libro. Yo leía, o sea, podía recordar la historia, la genealogía de cada poema, y cuando un poema no sé, no fue natural, no fue orgánico, estuvo a la fuerza, que con cada libro yo pensé siempre que debió desaparecer ese poema. Esta fue la oportunidad para hacerlo. De hecho, hay libros en los que quedaron varios poemas, muchos poemas, y de los primeros libros quedó solo el título y un texto. Sí, Jacqueline. Bueno, una última observación para darle la palabra a Alexis y también a Leonora y que conversemos. Lo que me parece interesante de este procedimiento bueno, que elegiste o que se fue presentando a lo largo del tiempo, es que poder hacer el libro que querías fue justamente no hacer lo que aspira a restituir la obra completa de un autor, sino más bien estructurar todos los poemas que conforman los libros y la selección de los mismos en una nueva secuencia, que es retrospectiva, como tú dices, perdón, sí, es retrospectiva, como tú planteabas, pero al no tener las divisiones de los libros, permite también saltos entre temas, entre poéticas, que hacen que uno te lea de otra manera. Porque nosotros que estamos aquí hemos seguido muy de cerca tu obra y pudiéramos identificar que en tal libro predomina el tema de la enfermedad, en otro libro predomina el tema de la maternidad, y cuando uno lee
al otro lado del clima, es como si leyera otro lado de tu obra que está mucho más desestructurado, pero no por eso no tiene la posibilidad de sugerir otra manera de leerte y otra manera de comprender, bueno, tu obra. Entonces, me parece muy afortunada la forma de armarlo o de desarmar tu obra y de desarmar la idea de la obra reunida y completa, que terminó siendo más bien una obra incompleta en el mejor sentido de la palabra, con puntos álgidos que fueron para ti quizás reveladores de ciertas apuestas que tú tenías en cada libro. Eso era lo que quería, bueno, comentar, sin entrar en aspectos ya puntuales de tu obra que están registrados en el prólogo y de los que eventualmente podemos hablar después. Y, hola Jacqueline. Es interesante cuando se renuncia a ver el trabajo de una vida, el trabajo escritural de una vida, para quedarse con un elixir de ese trabajo. Me parece que este trabajo es un elixir y un elixir con hallazgos. Ya desde el mismo título, al otro lado, que sería interesante que nos explicaras un poco, conversaras con nosotros, cuál es ese otro lado. Y también tomando esa expresión de obra retrospectiva, ¿cuáles son los hilos de relación, los hilos conductores que fuiste hallando? Porque indudablemente es un libro, como bien dice Gina, es un libro nuevo. Ahí hay otro significado, hay una resignificación de tu trabajo. Que nos comentes un poco qué fuiste hallando, con qué te fuiste topando. Yo supongo que de la lectura, que no es la que haré yo misma, se irá viendo. Quiero creer que el tiempo da la coherencia, digamos, que tiene una antología, y quiero confiar en eso porque yo, o sea, no me senté a decir, a ver, de este libro salí de aquí, voy a pasar este texto, no. Yo procedí de una manera muy, no sé, pragmática. Yo tenía en unos archivos todos los libros, unos atrás de otros, y fui simplemente quitando los textos que no me gustan, que ya no me dicen, que siento que no fueron sinceros y que en los que ya no estoy. Pude haber jugado más, ahora que lo dices, pasar de un libro para otro, saltar, pero quise respetar ese aspecto cronológico. Hasta allí. Quizás en una futura antología me los vuele más todavía, si es que la hay. Pero sí, hay cosas que yo misma me sorprendí, que, por ejemplo, la palabra isla. Yo tenía una imagen que es una isla en un lago, en una isla. Es un tema que a mí me tiene obsesionada desde hace muchísimos años y que ya en Verbos Predadores aparece, poemas anteriores aparece. Estamos hablando de más de 20 años. Entonces, de hecho, en algún momento tuve la tentación de que ese libro se llamaba Una isla en un lago, en una isla, porque bueno, es lo que está encerrado dentro de sí mismo. De hecho, la portada, aprovecho para dar las gracias a Mirna Chacín, fotógrafa venezolana de Maracaibo, que vive en Canadá. Esa foto es de la portada, que es maravillosa, puedo decirlo. En fin, es un árbol cortado a la orilla del mar en una isla en Canadá. Pero bueno, después pensé que era muy largo, que no ubica todo lo que es todo el libro, y yo estaba trabajando un libro que quería mal titular Climaterio, porque yo quería mirar desde el presente
Y mi presente es un perpetuo calor. Bueno, ya creo que estoy saliendo, pero es el climaterio, es la edad que yo tengo en este momento. Y desde aquí quería mirar hacia atrás. Pero bueno, ese título lo fui discutiendo. La verdad es que el título al otro lado del clima lo dio, fuiste tú, Alexis, ¿cierto? En Arturo, un dio pequeño la taller que tenemos, yo leí cuando estos poemas estaban inéditos, los que abren el libro, que se llama justamente Climaterio. Bueno, un poco de ahí salió, mira, este título es como más general, porque bueno, a futuro ya no estaré en el climaterio, espero, es lo que dice la ciencia, quiero creerlo, lo ruego que sea así, y bueno, no se va a entender esa mirada, pero ese es el origen del título. A mí me gusta la sensación fisiológica que se desprende cuando uno lee esos textos. Eh, yo no sé qué tan cierto sea que fui escogiendo de cada libro los poemas que iba, iba a poner. Eh, eh, celebro esa sensación de este poema no me dice nada, este poema no fue sincero, este poema no miente. Estoy pensando en Brodsky, para quien es imposible escribir un poema a partir de la mentira. Eh, pare- Pareciera que el criterio de en estos poemas fueron producto de la verdad, no de la impostura. Estos poemas fueron producto del cuerpo, de la orden del cuerpo, de una orden fisiológica. Y uno siente eso cuando lee el libro, que, como bien dijo Gina, yo estoy convencidísimo de que este es un nuevo libro. A pesar de que son poemas que ya están en otros libros, aquí hay un hilo, aquí hay un río que los comunica y que hace que la sincronicidad hindú de significado de filosofía, de metafísica esté presente. Cuéntanos un poco el mandato fisiológico de los textos. Claro, ahora que lo estás diciendo, no lo había pensado antes, pero sí, el título habla de desde el cuerpo. Era mi intención, además, el climaterio es justamente que más presencia que, que el cuerpo desde esta condición. Pero es que ha sido un tema, ciertamente, a lo largo de toda, eh, desde que empecé a escribir, cuando los temas fueron apareciendo en mi vida, el amor, el sexo, la niñez, después la salud, la maternidad, la idea de la muerte, son todos temas asociados al cuerpo. Y los poemas que quité, eh, creo que puedo decir que son casi todos los, no, no digo que no sean verdad, el momento de la escritura es verdad, y si sentí que los quería publicar en ese momento de cada libro, en los que fui otra en cada momento, pues tenía que respetar a esa otra que fui. Pero justamente los poemas que creo que quité son los que venían de más del intelecto, es decir, menos de la emoción, más de lecturas, de referencias, sí, aquello que no tenía que ver con la experiencia propiamente. Ojo, no creo que la lectura y la reflexión y la escritura dentro de lo estático del pensamiento también es cuerpo y también tiene sentido y también es uno. Quería aprovechar lo que decía Alexis y lo que también está comentando Jacqueline para pensar quizás eh, que también los poemas van cambiando con el tiempo. Y
Y ahora esos poemas que quedaron, si esos poemas también son un cuerpo vivo, porque creo que cada poema está vivo, eh, son también poemas que necesitan para seguir vivos otro clima. Entonces, el problema del clima no es solamente la condición quizás autobiográfica, personal, existencial que pudiera significar esa cosa fisiológica y climática, sino que los poemas, como si fuesen plantas, ahora necesitan ese otro lado, o sea, ese clima que no es el mismo en que fueron escritos a lo largo del tiempo. Eh, bueno, era eso que se me ocurrió ahora escuchándolos conversar. Bueno, a eso quería apuntar. Es una de las cosas que es más evidente cuando uno lee este nuevo libro, porque es así, es la posibilidad de releerse cada vez también. O sea, cuando se escribe, uno, bueno, comienza atisbando temas y que van tomando sus rumbos, ¿no? Sus rumbos que son inherentes al cuerpo, a la voluntad también, ¿no? Pero bueno, teniendo la posibilidad de pararse en un punto y hacer una mirada retrospectiva, dice, ¿qué me está diciendo cada texto que fue escrito hace 30 años, hace 20, hace 15, ¿no? Y es un momento bien importante poder separar en un lugar y decir, bueno, esto repite, ¿no? Esto es constante. Pudiéramos decir hasta psicoanalíticamente bueno, que es la repetición y que hay algún nudo allí o qué sé yo, qué bueno que haya nudo. Lo cierto es que justamente estaba marcando como temas y los han ido mencionando ustedes todos, ¿no? La idea de la construcción del cuerpo y del paso y el texto como testimonio del paso, del tiempo en ese cuerpo, ¿no? En ese cuerpo de escritura también. Hay otros temas, la isla, el exilio. Y hay otro, Jackie, que no encuentro en el libro, pero encuentro como mirada, que es la idea del faro. O sea, para ti siempre ha sido, vamos, desde hace tiempo, desde hace rato, una cosa casi obsesiva, la compilación de imágenes y textos alrededor de los faros, Digo, bueno, claro, esta es la mirada desde la isla, pero una mirada vigilante que está justamente dando cuenta de esto que está viendo, pero también está solo. Es casi una metáfora de tu escritura, el faro. La metáfora que no se dice. Fíjate que además el faro es un tema con el que estoy trabajando y jugando realmente, porque no he escrito nada serio. Me encanta la idea de esa estructura que es capaz de iluminar caminos en un lugar donde parece que no hay caminos, sino el mar. Pero ahora en este instante me acabo de acordar que hay un largo poema que se publicó en el blog de los hermanos Chan y que debió estar en el libro. Me acabo de dar cuenta, qué cosa tan... Bueno, nada, qué bueno que la vida, en fin, estará en otra antología. Ese texto debió estar ahí. Es un libro donde nombro los faros de Venezuela, los faros que no conozco, que creo que no voy a conocer porque están secuestrados por un orden militar. Sí, pero en todo caso, si no apareció ahí, si no me acordé de ese texto, porque revisé cosas que tenía inéditas, es porque no es realmente todavía un tema. Uh-huh. Y será tema de otro libro, ¿no? Si es que lo llega a ver. Yo también voy anotando. Jacqueline, estaba pensando con lo que decía Eleonora de los faros, que este libro, claro, son todas cosas que surgen conversando, no es que esto no lo sabíamos hasta hace media hora. Este libro, pensando en la isla, yo tengo una pasión compartida. Yo
también he querido, no lo he hecho todavía, dar un curso sobre islas y desiertos, en algún momento lo daré. Y siempre pienso en ese verso inolvidable de Virgilio Piñera, que habla desde Cuba y habla de la isla, de la insularidad, como esa condición del agua por todas partes. Entonces, pensaría que si bien Venezuela no es una isla, se ha ido convirtiendo, ha ido adquiriendo una dimensión insular. Pero por otro lado, en paralelo a eso, que no necesariamente las dos cosas están conectadas, también creo que pudiéramos pensar, por lo menos ahora nosotras, en este libro como una isla donde donde llegaron, donde como que naufragaron los restos de una obra que tuvo que escribirse y tuvo que escribir tantos poemas que están cada uno a salvo en los libros respectivos, pero llegaron a la isla los poemas que necesitaban estar juntos. Es una imagen que se me ocurre en esta conversación y quizás el faro va a llegar como un lugar que pudiera iluminar otra posibilidad de lectura de una obra. Y creo que esto está a contracorriente con la voluntad totalizante que siempre tiene una antología sobre un autor. Es decir, la antología que recoge lo más relevante que escribió un autor. Y esto está a contracorriente de eso. Esto nada para seguir con el agua como en contra de esa posibilidad de pensar que una obra llega a tener una posibilidad de completitud, cuando creo que aquí lo que vemos es la posibilidad de que siempre haya otra manera de leer. Por eso decía que la antología es una instalación. Y cuando tú instalas determinados textos de una manera, lo que vas a tener después, cuando los veas o los leas, es otra poética. Me parece importante ese ejercicio. No Sí, sé cómo lo ven Jacqueline, ustedes. yo creo que estos días pensando en ese libro, eh, me decía a mí mismo, bueno, es que a la larga de nosotros no queda una totalidad, queda un resto, un fragmento, Uh-huh. un pedacito. Pensaba en una cantidad de autores, decía, bueno, ¿qué va quedando de lo que uno hace, de lo que ellos hicieron? Y bueno, creo que tú has comenzado a responderte, yo no sé si de manera directa o indirecta, eh, lo que algunos de nosotros nos estamos preguntando, ¿no? Estoy pensando en Thomas Merton, que tiene un libro que se llama No somos islas, pero no somos islas en el sentido de incomunicados, porque este libro conversa con una tradición. ¿Sí? ¿Con qué libros, con qué autores en el caso venezolano o en el caso latinoamericano tú sientes que conversa tanto este nuevo libro? Ya No, no sé si el libro entero conversa aún con alguien. En cada momento conversó con distintas personas y de hecho Gina hablaba de los epígrafes. Quiero comentar algo sobre eso, porque de eso se trata. O sea, el libro aquí no tiene portadillas con los títulos y yo no quería perder los epígrafes, porque los epígrafes fueron las referencias de donde partí. Cada autor en cada época que me dijo algo y por eso fue a dar al libro como un epígrafe. Entonces dije, pero bueno, estos epígrafes son de alguna manera mi poética, son mi columna vertebral que en el tiempo me fue diciendo cosas y los ordené entonces
están, y de igual manera, sin decir de dónde vienen, pero están en orden cronológico, de manera retrospectiva, desde los últimos que me han podido acompañar y ayudar en estos últimos tiempos. Y bueno, hasta el primerito epígrafe que hubo en un libro mío, que fue de Alejandra Pizarnik. Y el último, el que está de primero en este momento, es Rafael Cadenas, después Rosario Castellanos. Bueno, Adam Zagajewski, Piedra Bonet, Simone Weil, Chantal Maidar, Eliot, Nelly Sachs, Ahmad Tobacar en algún momento, Sam Shepard, Cubo Borda. Traté de no quitar ninguno, que se fueran quedando para mostrar, bueno, para mostrarme como lectora, porque si en la parte que sigue me muestra de alguna manera, o cómo me pretendo ver desde hoy como escritora, bueno, esa primera parte me muestra como lectora, que finalmente creo que para mí es lo más importante. Creo, siempre que he podido, lo digo, si me dieran a escoger si sigo leyendo o sigo escribiendo por el resto de la vida, pues sin ninguna duda me quedo como lectora, leyendo. Pero ahí fíjate, vivo y ahí escribo. fíjate que el último epígrafe es de Rafael, cuya poesía a mí me parece que representa un faro, alguien que vigila. Y creo que la poesía de Rafael Cadena es una especie de metáfora de la vigilancia, el lenguaje como vigilante de la civilización, como vigilante de las sombras y algún recodo de luz que haya por allí. Y comienzas con Pizarnik, que a mí me parece, ahora que estoy aquí en Buenos Aires, donde después de Borges, ella, como referencia, lectura obligatoria de todo el que se acerca a un libro. Y ella me parece que aglutina lo fisiológico. Estamos hablando. Yo estoy leyendo sus diarios. No hay una página donde ella no hable de una orden del cuerpo. Que en eso hay una línea de relación con Clarice Lispector, que dice que se despertaba de noche desesperada a acatar las órdenes del cuerpo durante el sueño, cuando los dejaba escribir. Por algo fueron los primeros textos que quizás leí cuando comencé a escribir, y bueno, por allá, y a publicar, porque aquí está lo primero que se publicó en el año 86. Yo misma me asombro que estemos hablando de 35 años. O sea, yo saqué la cuenta y no me cuadraba, ¿sí? Con 35 años. ¿Y has tuviste alguna intención de modificar algún texto en esa nueva relectura que hiciste? ¿Pudiste eliminar alguna cosa, quitar algún tipo de dedicatoria? Porque pareciera que estás haciendo sobre tu propia escritura un trabajo como de desapropiación del mismo texto, ¿no? Estás como trabajándolo de nuevo, leyéndolo de nuevo, interpretándolo, dándole otra lectura nueva. Es interesante, es como un conjunto de piezas que se desarmaron y estás volviendo a armar y se desintegraron, o estás quedándote con las islas que van quedando, aquellas de las que habla Vallejo después de la bulla. ¿Quién hace tanta bulla y no deja testar las islas que van quedando? Claro, es que de lo que quedó, es decir, después de apartar lo que no me gustaba, todavía lo que quedó tenía cosas que tampoco me gustaban. Entonces, sí, y dije, total, nadie está esperando esta antología, yo, en fin, hice lo que me dio la gana, y sí, limpié, quité muchísimo, trabajé los textos. Sí, a mí me pareció eso, por eso quería comentarlo. Lo hice, además,
claro, y fui viendo las etapas. Hay un libro como Verbos Predadores, donde yo me quise despojar de lo que había sido hasta el momento una poesía muy breve, muy concisa, y entonces yo siento que en muchos de esos textos, en lo que sí había una verborrea y una cantidad de adjetivos que en aquel momento me parecían que eran el logro por haberme podido despojar, pero revisando ahora me parece que eran excesivos, y sí, todo eso lo limpié, y estoy segura que si vuelvo a revisar voy a seguir limpiando, y no sé, quizás el destino de esta antología es que quede un texto, dos textos, y serán los epílogos nada más, que además quiero públicamente agradecer a Gina y Alexis esos fantásticos epílogos donde hay una cantidad inmensa de cosas y de temas que no estamos hablando aquí, que recorren el libro, porque bueno, ellos hicieron unas lecturas muy, muy exhaustivas, y hay otros temas que recorren. Gina habla del temblor, y sí, que están ahí. Pero si no me podía dar la libertad en este libro, pues ¿dónde? Y por fortuna, Gladys estuvo todo el tiempo absolutamente abierta a todo lo que yo quería con este libro, y puedo decir que me siento en paz. No sé, a lo mejor va a sonar un poco trágico, pero yo soy trágica. Pero no sé, si no vuelvo a escribir, si no se vuelve a publicar mi trabajo, bueno, porque vivo en un país donde no se reedita la obra ni mía ni de nadie, o sea, de los grandes autores que estamos esperando reediciones, porque los jóvenes necesitan volverlos a leer en unas ediciones y no lo hay. Entonces dije, si aquí no lo hago yo, pues ¿quién? Y no sé, eso, estoy en paz. Si esto es lo último que se va a leer, era lo que yo quería. Bueno, Jacqueline, me parece eh, que si llegamos o si este libro llegó más cerca de lo que tú querías, más cerca de ti, más cerca de la escritura que también eres tú ahora, a pesar de todo lo que implicó estar en este proceso largo desde el 2018 de hacer esta antología, si llegó a este punto, si naufragó para llegar a la isla que tú querías, me parece afortunada toda la aventura y desventura que implicó. Y también escuchándolos, estaba pensando que hay algo más que en la escritura, en la institución literaria que tiene también sus lógicas. Parece que los textos tienen que quedar inmutables. Es decir, como si eso fuese una forma de la fidelidad. Y me parece que esta antología hace también el gesto que decía Eleonora de resignificar el poema a la luz de cómo uno va cambiando en el tiempo. Y claro, lo que uno era cuando publicó ese texto en ese libro que está, pero también volver a leerse es también no reconocerse. Y entonces ahí empieza el nuevo libro. Por eso creo que las operaciones, los criterios, la lógica de este libro tiene una trama. No estamos hablando de los contenidos, porque también pienso que los lectores tienen la oportunidad de leer esos contenidos. Pero la manera como se tramó esto terminó siendo casi que un complot inconsciente que condujo a este resultado. Que bueno, nosotros que hemos leído a Jacqueline, Alexis, tan cercano, y también Eleonora, encontramos aquí esas variaciones que
que son como un descubrimiento de otra, como de otra secuencia. Jacqueline, yo creo que era imposible que no sucediera en tu vida al otro lado del clima, que este libro no sucediera. Yo creo que si nos hubiésemos sentado un momento a meditar, ¿qué va a hacer Jacqueline? Habríamos inferido que esto iba a pasar, porque tú eres una persona que vive revisando lo que hace, lo que escribe, para ser lo más sincera posible, para ser fiel a ti misma y al lenguaje y a una cosmogonía que has construido, a un universo que has ido haciendo y que ya tiene lo que Clifford Geertz llama las huellas digitales, ¿sí?, de la vida de cada uno. Y tú tienes eso allí. Eso que Brodsky decía que una de las pretensiones totalitarias es crear un aparato que no que detecte las huellas digitales para ubicar a las personas, sino las huellas de la garganta, de las cuerdas vocales. Un aparato que detecte por esas huellas que están allí en la garganta quién es. Y nosotros cuando te leemos, te oímos. Hay una sintaxis que es Jacqueline Goldberg. Hay un mundo que es Jacqueline Goldberg y que tus lectores, yo que permanentemente estoy releyéndote y pensando, buscando allá, hoy decía Jacqueline es una maravillosa descendiente de Job, el fundador de la interpelación. Leí el texto de Jung sobre Job y decía, Jacqueline está en esta tradición. Jacqueline continúa saliendo de Egipto. La escritura de Jacqueline es la búsqueda de la tierra prometida. Estos días leía, pero comenté, la obra completa de Yehuda Mihai y decía, pero este es Jacqueline Goldberg también, ¿sí? Aquí está la furia delicada de vivir, la furia delicada de relacionarse con el misterio, con lo sagrado, la furia delicada de relacionarse con la bendición celestial. Aquí está la guerra contra Platón. Te pensé relacionada con Chantal, ahora que la mencionaste, con Chantal Maillard, en algunos textos, que por cierto acaban de publicar la obra completa en Galaxia Gutenberg. Y creo que es un tesoro que hay que leer. Es una autora que admiro mucho, ella, Anne Carson, tú que me preguntabas de autores, bueno, están entre los epígrafes. Y bueno, hay gente que le piden su antología y se las hace otra persona y bueno, ahí hay otro criterio, pero si a mí tenía que hacerla yo misma, además le tengo miedo a esa palabra, la obra total, la obra como si uno no estuviese vivo. Esas obras total son totalitarias también, de alguna manera, y creo que mientras un autor esté vivo, está corrigiendo, y lo hacen muchos autores, no solo en poesía, narrativa también, y lo dicen, esto es una versión corregida, y creo que es la maravilla de eso,
estar vivo, de poder mirarse desde el presente, de ir cambiando en lecturas, en las escrituras, en los discursos, en las cosas que nos pasan en la vida. Jacqueline, quería pedirte si pudieras leer alguno que otro poema, no sé si Eleonora o Alexis tienen alguno en particular, pero sería importante también darle la palabra a la poesía en esta conversación. ¿Sí? A ver, sí, voy a, quizá, no los tengo escogidos. Vamos a hacer una cosa saltada, a ver bueno, si es verdad que hay un discurso, si se sostiene, si estoy yo realmente en todos los textos. Este que se llama Climaterio, que es de donde arranco a mirarme. Dice, descendía por unos túneles, había largos tramos de escaleras, las piedras eran amarillas, recordaban a Jerusalén. Al conseguir el último rellano, donde comenzaban otros túneles, pregunté cuánto demoraríamos en llegar. 15 años tardó la excavación, me dijeron. Desperté. Intento reordenar ese sueño. Dicen que azafrán significa metamorfosis, que escaleras y túneles, remordimientos. ¿Quién sabe? Me quedo rumiando el vocablo excavación, aquello que tañe y desciende, donde todo es anhelo, igual, invivible. Estoy abriendo al azar, de verdad. Sangre. Alimenta malos augurios. Es expiación. La veas o no, la huelas o no. Su desbordamiento ha de ser el día más ajado. Convida cierto poder. Médicos y asesinos lo saben. Siglos mintiendo sobre linajes. Sobrevalora filos de espada, cuchillos, dagas, bisturí. Dice de un zumbido seco. Ha de ser también flor. Fría o caliente, da igual. A todos toca un poco de gasa o charco. Hablemos de una sangre que no escampa, que baste a la luz. Este es Asuntos de Orfandad. Mi casa desmembrada de tilos, caída en repudio, desconoce a esta que despide zumbidos de maldad, que extraña el lago en el que nunca nadó, que pretende sustituirse entre vómitos y armisticios. Una jaula se clava en el cuello para que me calme y diga, puedo torcer el regazo natal. Me encorvo, arrastro un exterminio en cada prefijo, duermo en seco, procreo austeridad. Y por una cosa solo de curiosidad, el único texto que quedó de mi primer libro, que era un libro que lo tengo escondido, que no, además cuyo título es espantoso. Bueno, 30 soles desaparecidos. Después con los años los amigos empezaron a burlar, que si 30 soles quemados. Bueno, pero es que yo tenía 18 años cuando publiqué ese libro, 18, 20, pero tenía 18 cuando lo escribí. Dice, intenta otra piel sobre la mía, busca, rebusca, haya un rostro cansado de aguardar tiempos de apariciones. Bueno, Jacqueline, qué bueno escuchar este recorrido hacia atrás. Bueno, creo que quisiera, Jacqueline,
preguntarte algo que tiene que ver con el haber insertado en la antología también fragmentos de las novelas, y que me parece otro gesto que rompe la idea de la antología poética y que abre el compás de la antología a la escritura, sea del género que sea. Eso también me parece un gesto conceptual importante, porque uno no escribe, claro, uno escribe poesía, escribe narrativa, escribe testimonio, pero uno es la escritura finalmente lo que es. Y el hecho de haber incorporado, porque yo recuerdo la historia de las horas claras, y no me refiero a lo que la historia, lo que las horas claras cuentan, sino la historia del libro, cómo fue. Y algo que a ti te irritaba un poco era que se hablaba de un poemario cuando era una novela. Y me parece importante haber incluido en la antología las novelas para ponerlas al lado de la poesía o para crear incluso algo de indistinción entre una cosa y otra. Siguiendo un poco también lo que decía Alexis, recuerdo en este momento a Clarice Lispector, cuya obra, aunque tiene etiquetas, novela, crónica, uno entra allí y uno no sabe qué es eso, se extravía. Entonces, bueno, que hayas colocado las novelas me parece un gesto también importante en ese sentido. Y no solo de las novelas, hay un fragmento de El cuarto de los temblores, sí, que se supone que es un libro narrativo, es un libro mixto, pero es más narrativo, y está además un fragmento del libro más reciente, que es 80 días en Iowa, que se supone que es un ensayo, una crónica. Bueno, porque si no puedes contra ellos, úneteles. Yo terminé en algunos sentidos. Sí, claro, cuando salió Las horas claras, yo peleaba y decía, pues eso es una novela, hay ficción, hay una estructura, hay personajes. Siempre me encanta recordar que en la librería maravillosa que tenemos aquí en Caracas, el Buscón, había un ejemplar en narrativa venezolana y un ejemplar en poesía. Y yo sentí que esa era la solución perfecta. Y con mi última, ya yo misma le pongo novela, entre comillas, que se llama Destrucción, ten piedad. La propia editora estaba dudando si eso iba para la colección de poesía o novela. O sea que, bueno, era lógico que si ya yo he jugado con los géneros, ya yo misma estoy libre de eso porque no me importa lo que escribo, no me importa que dentro de un mismo libro se mezclen géneros, ya eso es rollo de bibliotecarios, de libreros, de dónde la van a poner y a clasificar. No seré yo la que ponga esas etiquetas, y esos textos que tomé de esos libros a mí me resultan, bueno, pues sí, que encajaban allí, que son poemas. Bueno, y además, Jacqueline, estamos en un momento, sobre todo en la literatura latinoamericana, pero creo que es extensivo a otras literaturas, donde esa determinación y fijación, que es un género literario, importa cada vez menos, sobre todo en ciertos círculos de lectores. Entonces, incluso pensaría que es más afortunado un libro que no se sabe qué es en ese sentido del género, que a uno que sí lo sabe o lo propone. Entonces, bueno, hay allí también una relación con otros autores latinoamericanos, autoras que pudieran establecer contigo un diálogo directo e indirecto. De hecho, me quedé meditando en algún momento y los revisé mis libros para niños, si podía meter un fragmento, pero bueno, no funcionaban porque los libros para niños, nada, hubiese tenido que poner el texto completo y ya era demasiado, pero lo medité,
y no me extraña que en algún momento ocurra, juntarlo también. Bueno, el trabajo de un autor es la vida entera, no, creo que no, aunque termine entrando en una caja, en una libreta o en un libro que se termine quedando allí. Bueno, creo que conversamos bueno, quizás más de la historia de cómo se hizo este libro y un poco menos sobre los contenidos, pero bueno, era importante hacerlo, creo, para pensar también por qué es un nuevo libro. Bueno, y porque los poemas están allí, ya los leerán. Yo aprovecho el momento de publicidad para recordarles que, bueno, nada, este libro está en todos los Amazon del planeta, se pueden comprar. Va a estar en algunas librerías en Chile, va a llegar a España, a una librería también. Y bueno, y a Caracas estamos trayendo algunos ejemplares porque, bueno, es la gran tragedia de este momento de los escritores venezolanos que estamos publicando allá afuera, sea porque vivan afuera o vivamos acá, que no se consiguen esos libros, no están llegando. Bueno, la editorial está haciendo un gran esfuerzo para que tengamos en Caracas algunos ejemplares. Bueno, Jackie, muchísimas gracias, de verdad. Me encanta verte, además ver a mis amigos, así sea a través de estos medios y nada, solo desear buenos augurios para este libro y estoy segura que tus lectores van a agradecer mucho esa revisitación de los textos y esta nueva manera de leerlos y de abordarte, ¿no? Sí, Jacqueline, muchas gracias por habernos reunido aquí para pensar contigo, también celebrar esta isla que está al otro lado del clima y bueno, desearle al libro y a ti una circulación amplia, extendida, dado que Amazon en realidad lo permite. Y Jacqueline, espero que en esa isla logres poner un faro y que nos invites. Sí. Muchas gracias por el libro y bueno, que continúe el viaje. Buen viaje al otro lado del clima. Gracias, gracias realmente por la compañía, porque no solo por los prólogos, han sido años de diálogo, de conversaciones. Aquí estamos y a lo que apaguemos aquí seguro que seguirá por mucho tiempo. De verdad que muchísimas gracias. Y a la editorial por este libro, este camino. En ese faro va a haber un hotel, es mi sueño. Así que ahí caben todos y los invitaré. Ahí estaremos. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.